desde el hecho de haber formado parte de equipos de gobierno, ¿cómo ve, señor Cheput, esta situación? Un nuevo gabinete, una promoción de un ministro de Justicia como nuevo premier y, por supuesto, también el contexto difícil de una presidenta con la popularidad por los suelos. Muy buenas noches, Juan Cheput. Muy buenas noches, Santiago. Indiscutiblemente no estamos hablando de un cambio como el que reclamaba la ciudadanía. Esta es una especie de gatopardismo, todo cambia para que nada cambie, porque al final lo que estamos viendo es simplemente el reciclaje, o para hablar en términos coloquiales, una raspada de olla. Lo que el país reclamaba era un nuevo gabinete, una persona que genere confianza, una persona que tienda puentes con el Congreso de la República y que sobre todo reconstruya la legitimidad. Escoger a una persona del propio gabinete como presidente del Consejo de Ministros va a significar que la presidenta va a seguir navegando en el 0%. Más aún cuando este señor, el ministro Eduardo Arana, es un ministro que se limita al mínimo esfuerzo. No ha hecho nada, por ejemplo, en el caso de la ley de extinción de dominio. Él pudo dar batalla, él pudo ir al Congreso, él pudo formar opinión yendo a los medios de comunicación señalando lo perverso que era aprobar esto y no hizo nada. Encima, el Ministerio de Justicia sacó un comunicado indicando que estaba en contra de la ley de extensión de dominio y no fue observada por la presidenta. Eso demuestra que este señor es una nulidad, porque si este señor tuviera un peso político, le hubiera dicho a la presidenta, yo no estoy de acuerdo con esa ley, obsérvela, y la presidenta lo hubiera hecho. Pero desde el momento que se alinea a los caprichos o necesidades de la presidenta, pues simplemente es un Gustavo Adriancén 2.0, una nueva versión de Adriancén, y no hay ningún cambio. Ahora, ¿puede hacer algo para cambiar esa percepción Eduardo Arana en estos 30 días que le da la Constitución para presentarse ante el Congreso? ¿Puede esta situación de duda y de crítica que se le hace al nuevo premier obligarlo a diseñar una suerte de hoja de ruta, de plan de consenso, iniciar un diálogo con bancadas? Estos mecanismos que siempre vemos que intentan los jefes de gabinete designados para asegurarse ese voto de confianza. No, la verdad es que no lo creo. Había una oportunidad con Pepe Salardi, con el ministro José Salardi de Economía, porque él sí estaba impulsando reformas serias en el ámbito de reducción de burocracia, reducción del déficit fiscal y sobre todo un relanzamiento de lo que significa apoyo al sector privado para que vuelva a invertir. Estaba trabajando y notoriamente era aplaudido por todos los sectores involucrados y lo sacaron a la mala, tengo entendido, por el pedido de un par de ministros que iban a perder esa porción de presupuesto que utilizan para obras, ¿no? El ministro de Educación y el ministro de Salud, según lo que tengo entendido, que ya no iban a tener Claro. esos fondos. Entonces, esa persona sí podría haber contribuido a elevar el nivel, porque mira, en la historia del Perú político, son los ministros los que han levantado la popularidad de los presidentes. Carlos Herrero, Beatriz Merino, en el caso de Toledo, Velázquez Quequén, Martín Pérez, en el caso de Alan García, Pedro Cateriano, en el caso de Ollantumala y así por el estilo. Se colocan el gobierno en los hombros y lo sacan adelante. Pero acá estamos viendo que no se apuesta por otros personajes, se insiste por lo mismo, y como dice Peter Drucker, ¿no? Si apuestas por lo mismo, simplemente no esperes un cambio en la gestión. Acá es gente acostumbrada a darle la venia a la presidenta y no hay debate al interior del gabinete, en absoluto. Ahora, y claro, en esa situación de que esta sea una designación sin poco vuelo, que no vaya a prosperar, ¿qué le espera a la presidenta? O sea, ¿puede la presidenta con su 2% resistir una situación de voto de confianza negado? ¿No nos ponemos ya al límite de una caída de la propia presidenta si no llega fortalecido Arana a ese voto de confianza? Mira, acá vamos a ver una situación en la cual la presidenta necesita garantizar 43 votos para que no sea vacada. A ella no le interesa una mayoría, le interesa que no se llegue a los 87 Correcto. votos. Entonces, allí adquiere especial importancia Acuña, Podemos, Perú Libre, que van a ser los engreídos. Ella va a tener que construir esa minoría para no ser vacada. Pero por otro lado,
hay una oportunidad. El señor Arana se constituye en una especie de premier de transición y que en estos 2 meses y medio hasta 28 de julio la presidenta se aboque a escoger un premier de primer nivel, con un gabinete realmente de primer nivel que se coloque el país sobre los hombros y lo entregue al próximo gobierno. Eso es lo único que la va a poder colocar a ella en un umbral de 5, 10%, un rebote. Pero con este señor, ten la absoluta seguridad, Santiago, que no va a haber rebote en las encuestas. Claro. Entonces, sin legitimidad, que es un problema que tiene este gobierno, es imposible impulsar políticas públicas. Ahora, Nadie lo cree. interesante ese punto de vista, interesante también el recuerdo de cómo otros presidentes necesitaron un premier fuerte para navegar los momentos más difíciles de su gobierno. Pero si vamos a los temas que tocan al ciudadano, agenda de seguridad ciudadana, por ejemplo, hoy día hemos visto una expresión que la verdad calculábamos que el paro iba a ser menos intenso de lo que fue, sin que sea 100%, ¿no? En la tarde vemos alguna convocatoria, alguna protesta en el centro de Lima. ¿Cómo abordar esa crisis de seguridad ciudadana y quizá capitalizar, ¿no? Con nuevas ideas, qué sé yo, pero ¿qué se le puede pedir al Premier o al nuevo ministro del Interior en este tema que importa tanto, la inseguridad? Mira, un paro que no es contundente no es un indicador de que la seguridad ha caído, ¿no? Como yo he escuchado a algunos miembros del gobierno, algunos congresistas, fracasó el paro, eso no significa de ninguna manera que la inseguridad haya disminuido. Lo que ha fracasado es la unidad entre los sectores informales y formales de los transportistas. No tiene nada que ver, porque hoy día mismo ha habido de nuevo atentados. Yo tampoco veo cambios porque hay un personaje sobreactuado que le encanta robar cámara seguramente se excita cuando ve que lo mencionan en los medios de comunicación, que es el señor Juan José Santibáñez. Una persona que ya está en el cuarto nivel, pero que es notorio como cuando hay reunión en Palacio de Gobierno, se pasea detrás de cámaras hablando en los oídos a los ministros, u hoy día que él no tiene por qué entrar por la puerta de desamparados del gobierno y entra por ahí haciendo que está sacando papeles, ¿no? O sea, un pobre hombre. Este señor es el que en la práctica sigue manejando lo que constituye el sector interior, porque han puesto a Malaver, que él lo había puesto al general Malaver. En diciembre, Entonces, ¿no? Del año pasado. no va a haber cambios en materia de seguridad mientras esté Santibáñez hablándole al oído a la presidenta. Por eso es la importancia de un nuevo premier. Un premier que le diga, señora presidenta, yo vengo, pero traigo mis ministros tal como dice el artículo 122 de la Constitución. Usted no me va a imponer a mí, a los ministros. A tal persona ponga en interior, a tal persona en defensa. Pero la presidenta no se da cuenta de la importancia de eso. Apuesta por lo mismo y obviamente entre un señor como el ministro Arana no va a haber ningún cambio, porque ya es parte del establecimiento, del statu quo. Él no va a hacer ningún cambio. Él no le va a decir a la presidenta, presidenta, no sea impertinente, no viaje a Roma, porque esa es impertinencia política por una sencilla razón. Se nota que no lee la prensa extranjera, esta señora. Al Papa se le ha criticado por no hablar en inglés en su primera presentación. La propia iglesia de Chicago le ha llamado la atención. Él ha empezado a hablar en inglés y a tenderle puente a los Estados Unidos. Donald Trump, país donde nació, no va a ir a la entronización. Y nosotros vamos a ir como chiquillos a decir, el Papa es peruano cuando es nacionalizado, con todo el respeto, amor y cariño que tengo al Papa, porque yo soy católico, como cualquier persona que siente simpatía, tenemos que ver las cosas como política de Estado y no ser impertinentes. ¿No era necesario para usted que la presidenta viajara al Vaticano? ¿No era necesario y le traerá algún rédito político? Porque uno pensaría, oye, ¿cómo se va a tomar el pueblo católico peruano este viaje? ¿Qué piensa usted? Mira, es que ella no entiende lo que es falta de legitimidad. Cuando no hay legitimidad, lo que hagas, así sea bueno, le parece mal al pueblo. ¿Ya? Si ella va, ¿por qué va? Si no va, ¿por qué no fue? Ella lo primero que tiene que hacer es construir legitimidad acá. Ella va al estadio, la pifean. Si no va al estadio en buena hora, o sea, lo que ella haga va a estar mal, simple y llanamente porque tiene 0% de popularidad. Y por otro lado, como te digo, en términos diplomáticos, ella puede querer robar cámara y generarle un problema de incomodidad al Papa. Claro. El Papa, por atender a la señora, la noticia en Estados Unidos es atendió a la presidenta y desairó a Estados Unidos, claro. O sea, nosotros tenemos que pensar en el Papa y no pensar en cuestiones
de que quiero ir para ganarme unos puntitos, porque la presidenta, si realmente fuera católica o si realmente cumpliera con los 10 mandamientos, no mentiría pues, sistemáticamente. No permitiría de que sus ministros hagan atrocidades como por ejemplo en las leyes que favorecen a la delincuencia. Y además, un presidente de la República o un conjunto de presidentes o el propio Papa está viendo que es una persona absolutamente impopular, que no le va a significar a él ningún rédito. Y acá estamos actuando con impertinencia diplomática. El Papa no nació en el Perú. Es una persona que quiere al Perú, que se nacionalizó por las exigencias del obispado. Eso también tuvo que ver mucho. Lo que pasa es que estamos dorando la píldora para darle una connotación especial a la Claro. nacionalización. No, y que incluso hasta esta situación de peruanizar al Papa es algo un relato que nos sirve puertas adentro, ¿no? O sea, para el país puede levantar algo de espíritu, emoción, pero claro, interesante el análisis que hace de política internacional. El Papa puede estar más bien viendo con Ojalá que cierto no recelo, vengan, ¿no? Claro. claro, ojalá que no vengan, porque tú ves al Papa ya empezó a hablar en inglés, que no lo hacía antes, porque él sabe que la poderosísima iglesia de Chicago, de Boston, ¿no? Ya empezaron a marcar distancias de él por esa situación. Entonces, en estos momentos, al Papa le conviene no abrirse un frente con un sector de la iglesia Claro. por impertinencias diplomáticas de la señora Boluarte, que ese es el problema cuando no tienen ministros, cuando tienen gente que se limita a hacerte el amén. Eso es lo triste de nuestro país en estos momentos, que en la práctica no hay ministros. Juan Cheput, ex ministro de Trabajo, analizando la coyuntura y analizando esta designación. Le agradezco mucho por su tiempo, ingeniero. Muchas gracias, Santiago, ha sido un placer.